Hola, buenos Sí, días. Soy Mireia del equipo de contenido de Top Doctors España y hoy estamos aquí para hablar sobre el TDAH. Para ello nos acompaña una eminencia como es el doctor Fernando Mulas Delgado. El doctor es un médico especialista en neuropediatría y además es experto en el neurodesarrollo, en atención temprana, en el TDAH, que es lo que hoy hablaremos, y también en otras patologías como el trastorno de espectro autista o el autismo. Además, entre los años 2014 y 2017 fue el presidente de la Sociedad Valenciana de Neuropediatría y actualmente es el director médico en el Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica. Buenos días, doctor, ¿cómo está? buenos días, Mireia, encantado para contestar las preguntas que sean oportunas. Por cierto, que todavía soy presidente de la Sí. Sociedad Valenciana de Pediatría. Pues Ya me lo entonces, ya llevo ya muchos años. entonces combina las dos cosas. Exactamente. Pues para empezar, mi primera pregunta sería ¿cómo usted definiría el TDAH? Sí, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, pero que tiene una base neurobiológica evidente. Eso ya está certificado por estudios anatómicos cerebrales, estudios bioquímicos, estudios genéticos y también hay estudios neurofisiológicos que aportan datos concordantes con este diagnóstico. Hoy día el TDAH está muy bien estudiado. No hay lugar a dudas que se puede diagnosticar. Hay una antipropaganda de que está esto inventado, pero realmente hay evidencias que te demuestran que no estamos hablando en balde, ¿no? Y además es un diagnóstico que se basa en tres manifestaciones fundamentales, que son los síntomas nucleares. Son, en primer lugar, la inatención, que aparentemente es el problema que pasa más desapercibido, pero que es el más consistente y que da mayores problemas a lo largo de la vida. En segundo lugar, es la hiperactividad, pero no siempre está la hiperactividad presente. O sea, que el TDAH se queda solamente en TDAH y la H, ¿no? Y en tercer lugar, la impulsividad. O sea, que este es lo que define el diagnóstico. Y además es un trastorno muy frecuente, se da en uno cada 20 niños, o sea, uno de cada aula escolar. Y lo que realmente es trasfondo de la cuestión es que hay un decalaje, o sea, un retraso, entre comillas, en la maduración cerebral, sobre todo en las áreas de procesamiento de los sistemas atencionales, que hacen que los sistemas de estos no se desarrollen de forma cronológica a la edad correspondiente al niño, ¿no? O sea que ese es un poco el problema global del TDAH. Y hay, como usted sabe, una parte de debate, ¿no? De cuándo hay TDAH, bueno, TDA con hiperactividad y cuándo hay un niño o una niña que presenta un nerviosismo o una hiperactividad en sí misma. Sí, los niños pueden ser nerviosos o movidos o operativos, entre comillas, pero eso es normal, sobre todo niños más pequeños, movidos son lo fisiológico. Lo que pasa es que estos niños tienen sintomatología que son muy relevantes cuando afectan al funcionamiento social o al académico. Entonces, cuando ya el problema se pasa, entre comillas, de la raya, ¿no? Entonces, Ujú. cuando los profesores y los padres ya empiezan a alarmarse, y en todo caso, la expresividad clínica puede ser muy variable, ¿no? Pero estos niños, lo que más es problemático es el signo de la atención. O sea, los niños no se organizan bien, tienen dificultades para, sobre todo para aprender, y hay que estar muy pendientes, los padres dicen que hay que estar muy pendientes de lo que hacen, ¿no? Y lo que se queja además es que estos niños parece que cuando una cosa les interesa lo hacen bien, que eso es muy Ujú. característico. Pero claro, en todo por eso le dicen que eran vagos, ¿no? Porque mire, cuando eso, está delante del ordenador, ¿no? Pero claro, eso, o sea, hay que ver el niño en el contexto global, por eso ahí se preguntan tanto en el contexto escolar como en el contexto familiar, para ver cuando esos chicos están movidos, pues a veces hacen cosas que no corresponden con esa edad. Por ejemplo, hacen muchas cosas, pero hacen una cosa inacabada y pasan a la siguiente. O sea, no acaban la faena, van muy a su aire, ¿no? Ujú. Y cuando encima estos casos ya son más relevantes y se asocian un grado de impulsividad o de conducta disruptiva, entonces cuando ya el problema es más importante, ¿no? Y además estos niños son muy intolerantes a la frustración, con lo cual, esas son de las preguntas. Hay unos cuestionarios que se pasan, son muy fáciles, son 18 preguntas divididas en inatención, hiperactividad, impulsividad, bueno, hay un punto de corte donde esa sospecha se confirma desde el punto de vista clínico, claro.
Y en cuanto a la importancia del diagnóstico, ¿no? ¿Qué de importante es tanto las pruebas neurofisiológicas como las neuropsicológicas? Son muy importantes. Diagnósticos clínicos, eso está claro, ¿no? No hay duda, pero claro, el diagnóstico clínico lo hace el padre cuando viene al motivo de la consulta. Ya sabemos que el niño pues, es hiperactivo y atento y va en la escuela como a su aire, pero entonces tenemos la posibilidad hoy día de tener herramientas que confirman el diagnóstico y que lo hacen mucho más expresivo a la hora de ver la importancia que tiene, ¿no? La más importante, en mi opinión, son las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Que incluyen sobre todo las funciones ejecutivas. Y esto indica el perfil del funcionamiento cerebral superior, de las funciones cerebrales superiores. Y, en fin, nosotros en Manet ya hemos publicado trabajos de que estos estudios de las funciones cerebrales superiores, de todo lo que es el funcionamiento cerebral y la función ejecutiva, nos da unos parámetros que nos orientan hacia qué tratamiento es más específico en cada caso concreto. O sea, podemos elegir el fármaco como que dice a la carta, cual eso hace años no se hacía, el primero que estaba más en el mercado, ¿no? Pero hoy día podemos elegir, hay dos tipos de fármacos, estimulantes y no psicoestimulantes. Pues a nosotros los estudios psicológicos nos valen, tenemos un algoritmo que está por aquí en la tabla, que tengo una tabla aquí, está publicado además y nos permite elegir pues el fármaco. La verdad es que hemos hecho estudios de seguimiento y nos ha ido muy bien. Luego, la parte de nosotros no hacemos estudios neuropsicológicos, lo mandamos a centros específicos que lo hacen muy bien y así no dan los datos, ¿no? Normalmente Ujú. pues, en cabeza de varas, como se dice habitualmente. Pero sí, los estudios neurofisiológicos sí que los hacemos en el MANET y además nos permiten ver el registro de la actividad eléctrica cerebral, que lógicamente tiene que ver con el cerebro. Estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno del funcionamiento cerebral, demostrado anatómicamente y genéticamente, pues la parte fisiológica, eléctricamente hablando, es lo que manifiesta cómo está funcionando el cerebro. Y sí que hay datos que no son concordantes, ¿no? El registro de la actividad eléctrica cerebral, como el electroencefalograma, no es diagnóstico, pero sí, por ejemplo, el cociente teta-beta es orientativo a esa confirmación del TDAH, ¿no? Y luego hay estudios como los potenciales evocados psicofisiológicos, la P300, que también nos permiten identificar cuando hay una desviación de los resultados estándar de la aprobación normativa, ¿no? Y además podemos hacer un seguimiento y podemos saber qué pacientes son los respondedores, con lo cual el control es mucho más objetivo que no la parte subjetiva de las preguntas o las respuestas, sino son datos biomédicos que tenemos ahí a la vista, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, ¿existen distintos tipos o en qué consiste el tratamiento en sí? El tratamiento es claro, es un tratamiento multimodal, no es un tratamiento único, pero es un tratamiento que engloba la parte farmacológica y la parte cognitivo-conductual, ¿no? Los Ujú. síntomas nucleares de inatención, hiperactividad e impulsividad se controlan mejor, sobre todo al principio, con la farmacología específica, como hemos dicho nosotros, para cada caso en concreto, aunque hay dos tipos de fármacos, que luego comentaremos, y luego está la parte de intervención psicopedagógica o psicológica o psicoconductual, que es igual de importante. En estos casos, los síntomas de autorregulación emocional se tratan mejor con esta parte de intervención cognitivo-conductual. En los niños preescolares, que hoy día estamos diagnosticando muchos niños preescolares, la parte farmacológica la dejamos un poco retirada a ver cómo evolucionan con el tratamiento cognitivo-conductual, pero en fin, al final lo más eficaz y lo que da un resultado mucho más evidente es tratamiento multiplicado, tratamiento farmacológico y psicopedagógico. Hay dos tipos de fármacos solamente, o sea, es que es Ujú. muy claro. Estimulantes y no estimulantes, no se puede salir uno de ahí. Más Ujú. que todos los estimulantes, hay unos de acción rápida, otros de acción retardada, otros que producen efectos de rebote, etcétera. Y luego están los no psicoestimulantes. Los psicoestimulantes actúan por la vía de la dopamina y los no Ujú. psicoestimulantes por la vía de la noradrenalina. O sea que tenemos fármacos que inhiben la recaptación de estos neurotransmisores, con lo cual, al inhibir esa recaptación, actúan en la unión sináptica de forma más potenciada. Yo siempre digo, es como el diabético, no tenemos insulina para darle, pero tenemos algo que hace que la poca insulina que tienen actúe de forma más potenciada. Actuamos fármacos que inhiben la recaptación de estos neurotransmisores, de esta manera estos neurotransmisores tienen más potencia para actuar en las zonas específicas donde está la función de la atención, del control, de la impulsividad. Todo eso es lo que hacemos, ir al centro de diana donde se producen esos neurotransmisores y así, al darle estas sustancias, pues el funcionamiento cerebral es mucho más fisiológico, claro.
Además, los efectos adversos, que lo tengo que decir, no es muy relevante. O sea, que eso de que producen dependencia, al revés, todo lo contrario. A veces los estimulantes producen menos resultados a largo plazo de abuso de sustancias que los que no los han tomado, ¿no? Además, nosotros lo único que tenemos que tener prudencia es que no sean pacientes de metabolización lenta, que a veces los no psicoestimulantes pues hacen efectos como esclerosis de triple dosis. Hay que hacer una escalada despacio y casi no hay prácticamente efectos secundarios cuando haces un seguimiento próximo, como hacíamos en Mané. Entonces, la verdad es que no tenemos prácticamente problemas. Y siguiendo estos tratamientos, bueno, y supongo que a lo largo de estos años y la experiencia, ¿cuál cree que es el pronóstico que hay detrás? Y sobre todo porque últimamente sí que se están escuchando muchos casos, ¿no? De personas adultas que han llegado a esa etapa de la vida sin diagnosticar. Sí, claro. Nosotros hemos apreciado en el seguimiento de nuestros pacientes que cuando hay un buen seguimiento y un buen cumplimiento, la verdad es que los problemas se van solucionando y al final incluso se quita la intervención psicopedagógica, se quita incluso la farmacológica, pero cuando hay una evidencia de que aquello está funcionando bien. Como el imprinting genético que está en la base de muchos de estos trastornos es tan variable, no se puede generalizar. Pero no porque sea un problema de base genética, es para toda la vida. Hay muchos trastornos en epilepsia, por ejemplo, que son de base genética y que duran pues, lo que dura el tipo de epilepsia. Por ejemplo, las ausencias son típicas de la edad escolar. O sea, no siempre la base genética indica un trastorno permanente para toda la vida. O sea, que el pronóstico no es malo, vamos, si se trata bien. Lo que pasa es que sí vemos que muchos adultos que tienen ese implante genético, pues son, entre comillas, TDAH de adultos, pues en su vida diaria. Eso indica, por ejemplo, que el 40% aproximadamente de los TDAH de la infancia tienen en la edad adulta síntomas residuales. Primero porque no todos quieren tomar la medicación. Lo que pasa es que cuando luego vienen los padres de los niños TDAH, que son los que más vemos, y le damos la medicación, y dicen, pues la verdad es que esto va muy mucho mejor, me realizo mejor, no tengo tantos problemas. Entonces, hay que recomendar que la gente utilice los recursos que tiene la medicina moderna para que conseguir que la evolución sea buena. O sea, en conclusión, en los niños la evolución es muy favorable cuando se controlan, y un seguimiento y cumplimiento, y los adultos, si no se tratan, tienen problemas, pero si se tratan, mejoran mucho. Yo le digo, pruebe usted 3 meses de la medicación y ya verá a ver qué me dice. Cuando vuelven, dicen, pues bueno, voy a seguir, ahí estamos. Y para terminar, me gustaría preguntarle cuál es la situación actual acerca del TDAH y también cuáles son los retos que hay por delante. Sí, la situación actual es que, bueno, muchas veces nos encontramos con gente escéptica que piensa que esto no lo estamos inventando y que tal y como. Pero bueno, hay que sacar las evidencias. Oiga, aquí están las publicaciones. La mayoría de los trabajos científicos en medicina son sobre los trastornos del neurodesarrollo, pero con gran diferencia además. O sea, que aquí nadie se está inventando nada. Pasa Ujú. que todo eso, pues hay una especie de voz populi que dice, no, es que esto es un invento y tal y cual. La hiperactividad, estamos que hay que hacer un estudio serio para diferenciar la persona que es activa, la persona que es hiperactiva TDAH con problemas del control inhibitorio, de la atención, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos claro, o sea, porque hemos visto las evidencias, llevamos 40 años estudiando esto y hace 40 años no sabíamos ni la mitad de lo que sabemos ahora, ¿no? Entonces, el reto está en que a la gente hay que convencerla y hay que explicarle claramente y con tiempo suficiente en las consultas para que se dé cuenta de que esto es un problema que se puede solucionar y que se debe solucionar porque tiene consecuencias psicológicas, conductuales, de vida diaria, incluso económicas, que son contraproducentes, ¿no? El reto sería encontrar un biomarcador. O Ujú. sea, pues cuando tú haces un diagnóstico sin novedad, trisomía X, 3 cromosomas en el cromosoma 21, pues ya está. Pues ahí está claro. Pero aquí no hay todavía un biomarcador específico. Nos aproximamos, aparte que antes comentaba neurofisiología, da datos, que no son concluyentes para el diagnóstico, pero te van de alguna manera centrando más. Poco a poco tendremos que completar biomarcadores, no necesariamente neurofisiológicos, también genéticos, sobre todo, para identificar a las personas que tienen estos factores de riesgo y sobre todo hacer una intervención precoz, porque cuanto antes se diagnostique, se trate, mejor. Vemos niños que vienen a los 14, 15 años que son inatentos, que pasan desapercibidos y cuando la exigencia académica es mayor, entonces tienen los problemas, ¿no? En fin, trataremos de poco a poco, entre todos, pues concienciar a la gente de que esto es un problema, que no es una enfermedad para morirse, pero que puede tener una calidad de vida mucho mejor si se orientan bien y se tratan bien y esperemos diagnosticarlo lo más pronto posible y que nos hagan caso y que hagan cumplimentación de lo que se indica.
Pues muchísimas gracias, doctor, por este tiempo. A todas las personas que nos están viendo, decirles que si se encuentran en una situación similar o tienen niños o niñas que están pasando por ello, decirles que pueden pedir cita con el doctor a través de nuestra plataforma y otra vez agradecerle el tiempo que ha pasado con nosotros, que nos ha dado un poco más de luz a este tema. Muy bien, muchas gracias, Mireia. Para mí ha sido un placer tener también esta conversación. Igualmente.